Shalom, sean todos bienvenidos. Vamos a comenzar. Tenemos ya la parte final en Rabbi Joshua el Fariseo. ¿Sale? Vamos entonces para allá. Bien. Excelente. Entonces, tenemos esto ya. Lo de los argumentos que di la semana pasada fueron como básicos, fueron como nada más para introducir a lo que ya estábamos, que es, aparecen más los fariseos, es una comunidad farisea, eh, no aparecen de hecho los esenios, por nombre al menos, ¿no? Idea así. Los celotes solamente dos mencionados, traducciones por ahí vimos el número. El asunto es de que la lógica nos envía a pensar a que se habla más de ese, porque es una comunidad con la problemática dentro de esta comunidad. Bien, entonces, Yoshua el fariseo. Primero, Rabbi Yoshua alaba la observancia de la ley, o sea, alaba la práctica no de los esenios, no de los celotes, no de los saduceos. Habla del fariseísmo. Y esto es, en Matitía 5:20 dice, yo se los digo, si no se proponen algo más, si no se propone algo más perfecto que lo de los fariseos o lo de los maestros de la ley, ustedes no pueden entrar al reino de los cielos. Él está exigiendo una piedad, una justicia. De hecho, van a ver en otras versiones. Esta es una versión más a nuestro lenguaje del día de hoy. Pero en otras versiones encontrarás que si su justicia no es más grande que la de los fariseos y la de los maestros, los escribas, si su justicia no es más grande, o sea, ¿qué es lo que tenían por grande Rabbi Joshua y sus alumnos? Es la piedad farisea. No dice, si su piedad no es más grande o su piedad es como la de los esenios, para nada. No dice otro grupo. Entonces, esto proporciona que la idea, el ideal, más bien dicho, el ideal es fariseísmo. Dice, eh, es más, esto es importante. ¿Quién tiene la autoridad de Moshe? O sea, ¿quiénes son los herederos directos, según el pensamiento, según los textos, que expresan el pensamiento de nuestro Santo Maestro? Son herederos de la línea de revelación de Moshe y no son los esenios. Para él no. Claro, vimos que los esenios se ven a sí mismos como los herederos, los más acercados, los menos equivocados, si podemos plantearlo de otro modo. Para el Rabí Joshua es al revés, dice Matitía 23, versículo 1 y 2. Entonces, aquí no cambié la versión. Entonces, Yeshua habló tanto para el pueblo como para sus discípulos, o sea, era una admonición para todos. Pero ¿por qué el texto especifica entonces tanto para el pueblo como para sus discípulos? Ajá. Porque si solamente hubiera dicho, habló en general, hubiéramos podido pensar que esto no aplicaría para los discípulos. En cambio, si aparecían solamente los discípulos, podríamos pensar que esto no aplica para todo el pueblo. Entonces, el texto de los primeros discípulos es exacto en su formulación al decir al pueblo y a sus discípulos. O sea, es para los dos. Los maestros de la ley y los fariseos, o sea, los escribas y los fariseos, han ocupado el puesto que dejó Moshe, de modo que hacer, es decir, observar, eh, el traductor pone que aquí sería literalmente guardando. Observar es practicar, como cuando dice el que observa Shabbat, el que observa las fiestas, estás diciendo que las guarda, que las practica. ¿Ah? Entonces, vean, Rabbi Joshua dice, ellos ocupan el lugar. Ellos ocupan el lugar.
¿sale? Que dejó Moshe. Como ellos ocupan este lugar, que en otras versiones está como la cátedra de Moshe. Ellos ocupan ese lugar, por tanto, tú debes sujetarte a lo que digan ellos. Ajá. Por eso dice, de modo que hagan y observen. Ves que en otras partes tenemos que dice, les reprocha a los fariseos, dice, por ejemplo, en Meir, capítulo 7, escribas y fariseos que dice que rompen la ley del Eterno por las tradiciones. Ok, está eso y otros pasajes que son muy utilizados por el cristianismo y por algunos discípulos, por desgracia, pero aquí cuenta con la textual orden de nuestro maestro para sujetarnos a los dictámenes fariseos. De modo que hagan y observen todo lo que les digan. No dijo, mira, si está en el Talmud, no lo hagas. Mira, si te hablan de los sabios, no los escuches. No dijo, mira, si acuden a la tradición, están locos. Para nada, no dice eso. Dice, ellos están en el lugar que Moshe dejó. Al morir Moshe, ocupa, como lo tenemos en Abot, en la Mishnah, que dice, y Moshe recibió de Hashem del Sinaí y se lo otorgó a Yehoshua. Yehoshua recibió, ¿ah? Yehoshua recibió y lo dio a los ancianos. Los ancianos y ahí ya empieza poco a poco. En el Mishneh Torah del Rambam, en su Akdama, es decir, en su introducción, viene pues más desarrollada toda la línea de la tradición, de quién recibió de quién. ¿Ah? Y por eso es que hay que guardarlo, dice, tienes que hacerlo, todo lo que te diga. ¿Que te parece la alajá muy dura? Tú, lo que te digan, hazlo. Bueno, y entonces podemos discutir, bueno, porque algunos lo harán, ¿y por qué en otros lugares se encuentra discutiendo con los fariseos y diciéndoles que están poniendo primero? Eso es otro tema, aunque está muy relacionado, pero tendríamos que ir a cada pasaje para solucionarlo. ¿Ah? De momento, tenemos que hay un conflicto, tiene disputas pero acepta que ellos están en el lugar de Moshe y hay que hacerles caso. Pero no hagan conforme a sus obras. Ahí sí, dice, pero no hagan conforme a lo que ellos hacen. Va a decir, bueno, esto es como contradictorio. No, porque el versículo después nos va a decir qué es lo que ellos hacen. Porque ellos dicen y no hacen. O sea, dicen lo que es bueno, pero no lo llevan a práctica. O sea, están bien con la tradición, están bien con la enseñanza de los sabios, pero no lo practican. O sea, era ese el meollo de lo que es su discusión con ellos. Otra era que cargaban demasiado, o sea, que eran demasiado estrictos. Y aquí podremos ver un eco a los demás grupos que, como vimos, el esenio no podías ni hacer tus necesidades fisiológicas en Shabbat. Entonces, que se te cayó la ovejita en el pozo, ajá, y ellos decían, no, si es voluntad de Hashem se va a salvar, si no, no, yo no puedo mover ni un solo dedo para salvar o sacarla de ahí. ¿Ah? Cosas así, o sea, no lo hubiera aceptado nuestro santo maestro. Si discute con los fariseos diciéndole, oye, cargan con demasiadas cosas que ustedes ni siquiera con el dedo pueden, y en el pasaje paralelo dice, y no les ayudan a llevarlo, es aligerar la carga. La cuestión de la alajá debe ser siempre aligerar la carga. Sí, debemos de ser alágicos, debemos de ser concisos y meticulosos, sí, pero
tenemos que buscar siempre la opinión que haga que los discípulos tengan una observancia más ligera. Por ejemplo, ya estamos en lo mismo de Shabbat. ¿Ah? Que si encender un aparato electrónico es prender fuego o no es prender fuego. ¿Ah? No es prender fuego, aunque algunos dicen que sí. Se hace por otro tipo de cosas, pero ahí, según la opinión de nuestro santo maestro, deberíamos buscar una opinión que, o solucionar esa parte con algo más llevadero para que no hagamos como de lado. Y ese tipo de cosas. Ajá. Bueno, bueno, segundo punto. En Hillel, capítulo 18, del versículo 9 al 14, tenemos la clásica parábola, muy conocida, de el fariseo y el publicano. Ajá. Está en nuestras mentes, así que pues no puse el texto, así que solamente voy a hacer referencia a él. Tenemos a un fariseo que dice, en el templo está orando, tiene al lado a un publicano. Recuérdense que los publicanos tienen muy mala fama entre el pueblo de Israel, porque como es un cobrador o recaudador de impuestos, es alguien que se ve como un traidor a la patria, un traidor al pueblo, que se alimenta o del mismo sufrimiento de su propia gente. ¿Ah? Y porque ellos, aparte de cobrar para las grandes familias romanas que se llevan el tributo, también exigían de más para poder tener, ¿sí?, la corrupción en todas partes. ¿Ah? Acá en México, por ejemplo, hay situaciones también muy sonadas de corrupción porque tanto los altos mandos como los que están debajo eh, tienden a robar. Entonces, el, el, el asunto es que siempre se ha habido a estos como enemigos de su propio pueblo. Por eso es que el publicano va a representar en la parábola lo peor, lo más bajo. Ajá. Un traidor, eh, un buitre que se alimenta de la carne de su propia gente. De ese tamaño estamos hablando. El fariseo, por el contrario, como leemos ya con la primera parte, el primer argumento, tenemos que su justicia es muy elevada. O sea, se tiene al fariseo como su piedad, su justicia es muy elevada. Entonces el fariseo representa a lo mejor del pueblo, ¿sí? Al piadoso, al religioso, a un miembro de la mejor secta del judaísmo. Y el publicano es su contraste. El publicano es el vendido a Roma, el extorsionador, entonces es lo peor. Así funciona la parábola. Si tú ves eso, entonces funciona la parábola así. Porque el peor, con Teshuvah, y decía, se daba golpes en su pecho y decía que no se merece la piedad divina. ¿Ah? En cambio, el fariseo, sí, siendo fariseo, con orgullo dice, jactancioso, soberbio, ajá, y otros males, por ejemplo, criticar al publicano, señalarlo, le dice, qué bueno, te doy gracias, porque yo no soy como este publicano, o sea, yo soy de lo peor, ¿no? Y que doy diezmos y ayuno, y, o sea, muestro mi piedad, o sea, soy piadoso. El segundo argumento es que esa parábola, y entre otros más, vamos a ver a los fariseos como lo más elevado, lo más selecto, lo más, es el pináculo de la piedad, si es que se me permite esa expresión. Ajá.
Y gracias a esta, entonces vemos que en la opinión de nuestro maestro, que es la opinión general, generalizada, al menos en el grupo, es que la piedad, la justicia de los fariseos es la más elevada. O sea, estamos hablando de que se, se exalta ese aspecto. Mateo 5:20 dice, en el famosísimo Sermón de la Montaña, dice, os digo que si vuestra justicia no es mayor, mejor que la condición que de los escribas de los fariseos, no entraréis al reino. Este es el versículo que ya hemos visto anteriormente. Ajá. Pero exalta nuevamente, no me lo traigo para decir, exalta esa parte. No solo su piedad, sino que, ojo, las fuentes nos dicen que los fariseos son los que tienen la llave del reino. Lo que nos dice de otros grupos. Y, de hecho, no lo dice de los alumnos. A Shimón Petros, recuérdese que le dice, no es Shimón, ¿ah? Y sobre ti fundaré a mi comunidad. Y te daré, ¿qué? Y te daré, o sea, no las tenías. Y te otorgaré, te daré las llaves del reino. Bueno, ok. ¿Y quién tenía las llaves del reino? Según las fuentes y el pensamiento de nuestro santo maestro. Katia, ¿nos ayudas a leer esta parte? Sí, me perdió ya. Mateo 16:19, versículos paralelos, la Biblia de las Américas. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Eso es lo que le, perdón, eso es lo que le dice a Shimón. Ahora, lee la siguiente. Lucas 11:52, versos paralelos, la Biblia de las Américas. Hay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave del conocimiento. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que estaban entrando se lo impedisteis. Mateo 23:13. Pero hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni vosotros entráis, ni dejáis entrar a los que están entrando. Y déjenme destacar esto. Ajá. Déjenme destacarlo porque es importantísimo. De estos dos versículos aprendemos lo siguiente. Nada más hay que leerlos juntos. ¿Ah? Dice, cierran ¿qué? El reino que es el Malhut Hashamayim. Ajá. Ellos lo cierran, o sea, tienen una llave. Estamos de acuerdo, ¿no? Porque dicen, ustedes no entran y tampoco dejan entrar. Y en Hillel le dice, tienen la llave del conocimiento. O sea, esto sirve para muchas cosas. Ya podrían dar una lección con esto, decir, ¿cuáles son las llaves que le prometió a Shimón? Creo que en algún momento lo doy por ahí. En alguna clase, tal vez, o la verdad no me acuerdo. Pero ya tenemos para hacer una clase aquí. ¿Ah? ¿Cuáles son las llaves del reino de los cielos que le va a dar Shimón no exactamente a Shimón, sino que a su comunidad, pero Shimón era el más aventajado, el mayor de los discípulos? ¿Ah? Esto incluye a Shimón, digo a Shaul. Entonces es la llave del conocimiento. Entonces, el conocimiento del fariseísmo es la llave del Malhut Hashamayim. ¿Quieres saber cómo entrar? O sea, tu llave al Malhut Hashamayim tenemos que ir al conocimiento del fariseísmo, que son dos. Recuérdense, si hay algo que el fariseo tenga es dos Torot.
Torah Shebiktab, la Torah escrita, y Torah Shebeal Pe, la Torah oral. Ajá, la tradición. Entonces, el Rabí Joshua no solamente alaba su piedad, su justicia, no solamente los expone como lo más selecto y elevado, sino que además reconoce, como dijimos acá, su posición como los sucesores de Moshe, ¿eh? Si esto me permite destacarlo también. Ajá. Y que ellos tienen la llave del conocimiento, la llave del conocimiento, y este es que abre el Malkut Shabbat, son las llaves del rey. Por tanto, para terminar, vamos a leer lo que dice el Rambam, ajá, del libro del conocimiento. Dice, así como uno debe honrar y temer a su padre, también está obligado a honrar a su maestro, incluso más que a su propio padre, porque si bien éste le ha traído al mundo, al enseñarle es el maestro que lo introduce al mundo por venir. De aquí se basará. Bueno, es toda una idea, pero a los maestros se los conocerá como padres. ¿Ah? ¿Por qué? Porque enseñan, nos enseñan, pero nos dan vida en Olanabá, como lo es el padre biológico, le da vida al hijo. ¿Ah? De esta manera tendremos que Yohanan, por ejemplo, en la carta de Juan, dice, hijitos míos. ¿Cómo que hijitos míos? ¿Eso en qué convierte a Yohanan? En padre, el padre de la comunidad. Ajá. Entonces, siguen la misma línea de el fariseísmo. Si con algo podemos comparar la enseñanza de nuestro santo maestro, es con las enseñanzas fariseas, las que más tienen compatibilidad. No estoy diciendo que no tenga otros tipos de pensamientos, eso sí existe, pero con el que tiene más, ¿cómo vamos a decir? Semejanza, es con este. Ahora, versículo 34. ¿Ah? Esto estamos aquí. Importantísimo también, pero ahorita regresamos a este. 4. ¿Ah? 4. Y es, lees las citas, por favor, Mónica. Sí, claro. Mateo 13:52. Perdón, desde Lucas 5. Sí, sí, sí. Lucas 5:30. Al ver esto, los fariseos y los maestros de la ley, que eran amigos, aunque los saduceos tienen sus propios escribas. Aquí, Mateo, aquí así. antes de que continúes, esta cita nada más la ponemos para que sepamos que escriba es, de hecho, en el Talmud se dice, ¿por qué se le llamó a los sabios antiguos escribas? Y es que está relacionado, sí lo vimos en Introducción a la Literatura Judía, no sé si recuerdan, es porque está relacionado con la palabra contar en hebreo, y ellos contaban, eran tan doctos en la Torah que hasta contaban cuántas letras, cuántas palabras tenía que haber en el texto, a eso se refiere. Pero todos tenían los fariseos tenían sus propios escribas, como los saduceos tenían sus propios escribas, porque aparte de eso, tenían otro tipo de funciones, o sea, no todos los escribas eran de los mismos. Es por eso que ponemos eso. Ya sabiendo que hay estos grupos tenían escribas, hay que, va a ser importante para lo siguiente. Por favor, sigue. Mateo 13:52. Él les dijo,
Por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Gracias. Mira, entonces, fíjense, ¿qué tipo de escribas? O sea, ¿qué escriba se habla aquí? ¿Será acaso un escriba saduceo? Y lo que puse en rojo para resaltar es todo escriba docto en el reino de los cielos. Sí, en la línea en que estamos, acuérdense que ellos tienen la llave del conocimiento. Conocimiento da sabiduría. ¿Ah? Docto es una persona sabia también, es un sinónimo, al menos en español, no estamos en hebreo. ¿Ah? Y esas son las llaves del reino de los cielos. ¿Ah? Por eso dice que los que impiden ni ustedes mismos entran, ¿ah? Ni dejan que entren los demás. ¿Ah? Eso es algo que hace todavía el fariseísmo y es criticado por nuestro maestro, porque el conocimiento es dado solamente a pocos, ¿sí? Hoy ya tenemos otro tipo de cosas, pero bueno, ya antes era todavía, antes de que hubiesen así libros, internet y todo esto, como YouTube y todas estas cuestiones, eh, no era fácil conseguir el conocimiento, ¿no? Tenías que forzosamente convertirte y buscar un maestro y todo esto, ¿no? Por eso entonces el escriba es docto, ¿ah? Pero todo escriba docto en el reino de los cielos. Y aquí podríamos pensar, decir, bueno, sí se refiere a los escribas de los fariseos. Ok, algunos me lo conceden. No todos están de acuerdo con mi perspectiva de que el Mesías sea fariseo. Y entonces me dicen, sí, te lo concedo. Ok, puede que esté hablando de un escriba fariseo. Pero ¿eso qué tiene que ver? Bueno, entonces vemos que lo está utilizando nuevamente a otro escriba de origen fariseo para una parábola más. Es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. ¿Qué son las cosas nuevas? Son los hidushim, las interpretaciones novedosas, y las cosas viejas son todo aquello de ya conocido y sabido, manejado por la tradición. O sea, ya la enseñanza que ha sido dada. Bueno, y eso me dicen, ok, pero igual que en esta parábola del rico y el fariseo y el publicano. Ajá, porque ellos me dicen, ok, lo utilizó, pero eso no me indica que él sea fariseo, sino que hasta me pueden conceder me pueden dar la razón, porque hay algunos que sí lo han hecho, y dicen, bueno, okay, está bien, te acepto esta explicación de que aquí el fariseo es la creme de la creme y aquí el publicano es lo peor. Ok, pero eso no me dice que sea fariseo. Ah, ok. Y yo les digo, o sea, te lo concedo, pero no es la única cita. ¿Que sigue? Esta, por favor. Mateo 23:34. Por tanto, mirad, yo os envío profetas, sabios y escribas. De ellos a unos los mataréis y crucificaréis, y a otros los azotaréis en vuestras sinagogas y los perseguiréis de ciudad en ciudad. Ok, entonces nuestro santo maestro nos dijo, le dijo al pueblo que iba a enviar a ciertas personas con cualidades específicas. Aquellos dotados por Nebuá, estos profetas, los jajamín, sabios, ¿sí? Y aquí me pueden decir, bueno, es que sabio cualquiera. No, pero jajam, y de hecho hasta nuestros días, jajam es un título para maestros distinguidos en el fariseísmo, hasta el día de hoy. ¿Ah?
y para evitar cuestiones como soberbia y para estar conscientes de que siempre hay lugar para aprender, se maneja también otro título, Talmidei Jajamim, discípulos de los sabios, para hablar de una persona docta en las dos Torot. Y dice, y escribas, ¿ok? Y por eso lo pusimos en hebreo acá abajo, al Ken Ineni, Sholeach Alechem Nebiim. O sea, yo les voy a enviar profetas, Jajamim, sabios, Besoferim. ¿Ah? O sea, y escribas. Rabí Yehoshua no solamente envió a los emisarios, sino también envió y estos son también los profetas. Por eso la didaje está llena no aparecen más que los profetas, ajá, porque dice, si no hay entre ustedes, dice, si no hay entre ustedes sacerdote, lo que vas a hacer es tomar de las primicias para dárselo a los profetas, ¿ah? Porque ellos son como tus venerables sacerdotes. ¿Ah? Y estos también fueron enviados, solo que en nuestras fuentes a veces no es tan fácil distinguirlos, pero de que fueron enviados, porque Rabí Joshua, siendo un fariseo, tiene a los sabios y a los escribas. Bueno, porque vamos a los decenios, digamos, donde encontramos Jajamim y Soferim. No, encontramos a Kohanim. Ellos se sujetaban a los sacerdotes que según su pensamiento, según su línea, eran tzedkim, de la familia de Tzadok. Ajá. Bueno, entonces dice, a uno los matarán, los otros los crucificarán, los azotarán en vuestras sinagogas y los perseguirán de ciudad en ciudad. ¿Ah? Esto es una de las cosas que justamente sucedió. Pero nuestra historia, nuestros textos siguen más a los discípulos más cercanos. Y de hecho, lo que tenemos más en el Keter son las cartas de Shaul. Pero por eso es que no lo vemos con tanta claridad. Bueno, ¿y qué es un nomodidáscalos? Así es como se dice en griego para escribas. ¿Ah? Nomos, ley y didáscalos maestros. Por eso se traduce aquí, por ejemplo, en esta, y los maestros de la ley. ¿Ah? Al ver esto, los fariseos y los escribas, que eran amigos, aunque los saduceos tienen sus propios escribas. Aquí tradujeron escribas, nomodidáscalos, el griego como escribas, y aquí lo tradujeron como maestros de la ley. Por eso también no se entiende este versículo mucho, porque aquí maestros de la ley también son escribas. Los fariseos con sus escribas, que eran amigos, y dice la diferencia que también hay saduceos con escribas. ¿Ah? Bueno. Brevemente, un profesor de Derecho, aquí ahorita vamos a ver en qué diccionario lo saqué, refiriéndose a un experto en la ley mosaica. Esta persona era muy erudita en las escrituras hebreas, tenía un estatus de jurista docente, es decir, maestro de la ley, principal que daba la opinión teológica experta sobre temas de la vida judía y su religión. Ok, entonces encontramos a estos escribas, son doctos y nomos, ley, maestros de la ley, o sea, son maestros de la Torá. Pero ¿en qué aspecto? Va a un aspecto más allá y eso nos lleva a la siguiente, que el punto número 5 es que estos escribas son los llamados, que hoy conocemos como en su plural, poskim, poskim, aquí hay una, y posej en singular, o sea, ¿cómo se puede traducir más bien? Como legista, ¿no? Un legislador o algo así.
El concepto es el que define la halajá. Tenemos grandes poskim, tenemos al Rambam, tenemos a Rabbi Yosef Caro, ¿por qué? Porque ellos, no, el Riv tenemos, eso lo vimos en la introducción a la literatura judía, les dijimos que quiénes eran los grandes poskim, en su singular posej. Ahora, ya dicho esto, vamos entendiendo que un escriba sería lo que se convertiría posteriormente en un legislador, un posej. ¿Ah? Veamos lo que dice aquí en Hechos 5:34. Katia, ¿nos haces el favor de ir leyendo ahora esta parte? Sí, Rep. Aspiración a ser posek poskim. Hechos 5:34. Pero cierto fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley respetado por todo el pueblo, se levantó en el concilio y ordenó que sacaran fuera a los hombres por un momento. Dame Lucas. dame un momento para explicar. Gamaliel, este fariseo, que por cierto vamos a acentuar que es fariseo, este fariseo llamado Gamaliel, se le llama maestro de la ley. Es uno de los grandes que van a definir la ley. O sea, van a definir la halajá. ¿Estamos? O sea, los poskim son los que deciden la ley. O sea, se les acude y le dice, ¿cuál es la halajá en tal situación? Tenemos esto, 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 y ellos van a decidir cuál es la ley, o sea, cuál es la halajá, cómo debe comportarse el pueblo judío. ¿Ok? Y tienen, pues, por supuesto, una gran autoridad. Ahora, Lucas 5:17. Un día, el que estaba enseñando, había allí sentados algunos fariseos y maestros de la ley. Perdón, repito. Un día que él estaba enseñando, había allí sentados algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea. Aquí habla de un pasaje donde nuestro Santo Maestro está enseñando. Ahora, no tenemos a esenios que le vayan a escuchar. Tenemos a fariseos y a escribas, que son los que decidirán posteriormente la ley. Ellos iban y lo escuchaban. ¿Por qué? Tenemos que preguntarnos por qué. ¿Por qué irían fariseos y maestros de la ley a escuchar a Rabí Joshua? Lo voy a dejar nada más ahorita lo voy a dejar así, pero planto la pregunta. ¿Por qué iría? ¿Por qué estarían ahí escuchándolo a él enseñar? Y no nos ha llegado. Yo siempre he insistido en esto, no nos ha llegado, pero nuestro santo maestro era también una persona que decidía la ley, o sea, era alguien que estaba en esa posición. Y por eso va a estar peleando con muchos de los fariseos porque no está de acuerdo a cómo ellos interpretan la ley, o sea, cómo definen la halajá, el camino a seguir para los judíos. Pero, y eso está lleno el Talmud de este tipo de contiendas. Ahora sí, primera Timoteo. Queriendo ser maestros de la ley, aunque no entienden lo que dicen ni las cosas cerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Aquí está claro que es un discípulo de la escuela de Shaul. No es Shaul mismo, según algunos expertos. Según la mayoría de teólogos, sí es Shaul, pero bueno, eso no nos vamos a meter el día de hoy. Lo interesante es que miren, ¿cómo les dice? Queriendo ser maestros de la ley. ¿Qué es un maestro de la ley? Dijimos que lo que se traduce como escriba y como maestro de la ley es la misma palabra en griego. Nomos didáscalos. ¿Sí? O sufrim en hebreo.
Sufrim los primeros sabios de los fariseos fueron llamados Frim. Esto también ya lo hicimos destacar. Pero le dice a ustedes, queriendo ser maestros de la ley, pero no entienden las cosas. ¿Ah? Las comunidades, las comunidades aún de Shaul, tiene que haber personas que decidían la ley. O sea, ellos también transmitían lo que aprendieron de nuestro santo maestro, cómo se comportaba, pero ante las nuevas adversidades, ante los nuevos, las propias dificultades de cada comunidad y en cada tiempo. Entre más pasa el tiempo, llegan o aparecen nuevas dificultades. Para eso están estas personas, pero la comunidad no puede prescindir de ellos. Tiene que haber en las comunidades esto. Por eso es decir, una aspiración para que en nuestros días se tenga también esta parte. Pero bueno, no vamos a ir a los detalles, pero tenemos que reclamar cierta erudición en el tema para que se le pueda hacer caso, ¿no? Ajá. Y bueno, va a ser traducido de diferentes maneras y todo esto, pero vemos que entonces las primeras comunidades hubo este rol y Shaul era uno de los que ocupaba ese rol. Ajá. Él escribe a las comunidades y les dice, no tengo mandamiento del Señor para esto, pero yo les doy mi opinión. O dicen, algunos me han escrito, no, no es bueno que el hombre tocara a una mujer. O cosas así, le hacen preguntas y ante las dificultades de las comunidades, por ejemplo, ahí tenemos a Corinto, que tiene la dificultad de que hay muchos profetas, hay profetas. Y entonces dice, unas mujeres alzan la voz, dice, que callan a los demás. Ajá. Y bueno, ahí tiene que dar una respuesta. ¿Cómo deben de ser? Y les dice, oye, si van a hablar, ajá, según la profecía, tienen que hablar 2 o 3 máximo. Ajá. No, no me digan que porque, es que yo siento que el espíritu de profecía ahí está y tengo que hablar y todo. No, 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 dice, el espíritu se sujeta a ti, a tu voluntad. Hablen 2 o 3 máximo. Ajá. Ahora, si hablan lenguas, también, no digan que están locos. ¿Ah? Que haya intérpretes. O sea, que si alguien habla en un idioma distinto, bueno, que alguien interprete para que todos lo entiendan. Y entonces ese es un lugar que a veces no se tiene en cuenta. Se emplea solamente como que Shaul, como que tenía algo especial, y no estoy denigrando a Shaul, pero no era solamente que él solo y él únicamente lo tuviera, sino que había muchos que tenían este rol en las comunidades. La DDG también es una muy buena literatura que nos habla de eso, porque va a hablar de la estructura del cómo se organizaban, cuáles eran esas leyes que debían seguir, cuál era la reglamentación que se les impuso a esa comunidad. Y claro, son distintas, aunque en algunas cosas coinciden. Bueno, pese a esto, se dice así en Mateo 23, 14. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos. Aquí es una crítica, porque tiene el ay. ¿Ah? Porque le dice hipócritas y pide que no imiten eso sus actos, como ya hemos leído, que ellos hacían, pero, perdón, enseñaban, pero no hacían. Y aquí nada más para traer que
el rabino de nuestro maestro, tampoco veía muy bien a los fariseos, ¿no? También los increpaba, ¿ah? O sea, los criticaba duramente, como cuando les dijo raza de víboras, pero, y algunos me dicen que estas críticas, tanto la de Yohanan como la de Rabí Joshua en varias partes, dicen, no puede ser. Lo traigo porque personas me dicen, no puede ser que sea fariseo. ¿Por qué? Porque los critican, los increpan, ahí les andan diciendo, siempre anda peleando con ellos. Y mi respuesta siempre ha sido la misma. Entre escuelas de fariseos se pelean y hasta el día de hoy, digo, todos los que estudian la Mishnah, todos los que estudian el Talmud están llenos de esas discusiones dentro del fariseísmo, sean de dos escuelas, sean de dos eruditos, o sean de muchos eruditos. ¿Ah? En el Talmud luego tenemos que dice, tal rabino opina esto, tal otro rabino opina el otro, tal rabino opina el otro, y al final los herramientas, los rabinos opinan todavía otra cosa. ¿Ah? Y hay una discusión acerca de eso, del tema que estén tratando, y a veces muy duras, como Sotá, que en Sotá 3:4, siendo los fariseos, se critican a sí mismos. O sea, ¿por qué Rabí Joshua? Ahorita les digo, ¿por qué Rabí Joshua pelea más con los fariseos que con otros tipos de sectas? Muy sencillo, porque él es fiel a su propia enseñanza. Él dijo, eres un hipócrita si quieres limpiar el ojo de tu hermano, mientras tú tienes también en tu ojo sucio una viga, ahí, tú quieres sacar algo pequeño, una paja en el ojo de tu hermano, pero tú tienes una viga dentro del tuyo. Primero en tu casa, ¿no? Primero en lo tuyo. Por eso es que dice, critica, pelea más con los fariseos. ¿Qué va a cambiar? Si su propia casa, su propio grupo, si ve que el fariseísmo está mal, si ve que el fariseísmo no anda rectamente, pues entonces critica ahí, quiere arreglar esto, antes de ir con los saduceos, antes de ir con los elotes, antes de ir con los esenios. Todo esto se vuelve, no sé, para mí muy lógico, tal vez para otros no. Y acentúa. Entonces hay alajá de los primeros discípulos. ¿Sale? Ahora vean lo que dice el Talmud. Rab Nachman Bar Zach dijo, lo que está oculto y lo que está revelado se revela. Pero el del cielo todo se sabe y la gran corte del cielo exigirá el pago de aquellos que visten el manto de los justos, pero de hechos no son dignos de. Aquí literalmente, ¿no? Tienen a personas que tienen el manto de justos, o sea, como si se disfrazan de justos, tienen la apariencia de justos, pero dice, no son, de hecho. ¿Ah? Y Hashem va, el Eterno lo sabe, y aquí utiliza, pero el cielo, Shammai, todo se sabe, de Shammai todo se sabe. Es un eufemismo, Shammai, para el Eterno. Pero también por eso, Malhut Hashamay, el reino de los cielos, ahí cielos es un eufemismo para el nombre del Eterno. Están diciendo el reino del Eterno. Por eso en otras partes encontraremos el reino de Dios, ¿no? O Malhut a Elohim. El reino de Dios también está hablando, es el mismo concepto. Bueno, dice, el rey Yanai dijo a su esposa antes de morir, no temas a los perushim, ¿ah? Y tampoco debes temer a los que no son fariseos. Esta es también una gran enseñanza. Sí, estoy de acuerdo. Yo, en lo personal, creo que Rabí Joshua es fariseo. ¿Ah? Y así lo enseño. Pero no quiere decir que
Es decir, bueno, totalmente los estadios están mal, los saduceos, no, son tipos de judaísmo y hasta cierto punto vale. Entonces, también no hay que decir como que, esta es, no, es, según lo que hemos enseñado, el mejor camino, pero hay también otros caminos. Tampoco debes tomar a los que temer a los que no son fariseos, es decir, a los saduceos. Más bien, tenga cuidado con los hipócritas que parecen fariseos. ¿Ok? Eso sí, nuevamente, que es un hipócrita, una persona que finge ser lo que no es. Entonces, ojo, con lo que sí tienes que tener cuidado es con los que se dicen ser de los fariseos, pero en realidad no son. Ya que sus acciones son como las acciones de del malvado Simri y piden recompensa como la de los justos Pinejas. Entonces, quieren ellos la recompensa de los justos. Acuérdense el gran celo que tuvo Pinejas, o Fines en español, lo han traducido así. Para los Ashkenazim lo pronuncian Pinjas, con es sefaradí. Y Simri, el malvado que hizo el pecado, y bueno, Pinjas es el que los atraviesa. Y esto está en el Talmud, Sotá 22b. Bien, entonces no es de sorprender que los fariseos hablen en contra de los mismos fariseos o que peleen. Entonces, si bien pero como ven que actúan mal o que su opinión no es la correcta, van a los demás fariseos protestar. ¿Vale? Y con eso termino el quinto punto. Sexto punto, y con eso voy a dar por terminada esta clase. Los fariseos iban a ver su doctrina. Esto va relacionado con lo que le dije, regresaríamos a la pregunta que planteé. ¿Por qué los fariseos van a escucharlo? ¿Por qué los escribas también? Dice Marcos 7, bueno, vamos a leer estos y voy explicando. Así que, Mónica, por favor, lo lees y me vas dando espacio entre cada cita para que explican, por favor. Sí, Raf. Marcos 7:1. Los fariseos se juntaron en torno a Jesús y con ellos había algunos maestros de la ley llegados de Jerusalén. Hay fariseos en torno. Es la escena de el Hasid y los alumnos al lado. Así como el Rebe de la escuela de Chabad, y todos están metidos. Y también había maestros, pero ¿de dónde venían? De Jerusalén. ¿Por qué hacen este viaje hasta allá? Y una de las cuestiones es que les interesa y saben de la erudición de nuestro maestro. Y como no están interesados en ir y aprender de esenismo y de otro tipo de ideologías, ¿con quién van a ir? Con alguien de su mismo grupo. Mateo 12:2. Al advertirlo, unos fariseos dijeron a Jesús: tus discípulos están haciendo lo que está prohibido hacer en día sábado. Como estaban tan juntos, como siempre los acompañaban, cuando nuestro santo maestro o sus alumnos, en este caso sus alumnos, hacen algo que como que no cuadra en la doctrina farisea, entonces le dicen al maestro, pero ¿por qué hacen esto que está prohibido en día de Shabbat? Cuestionan al maestro y si saben, si todo el mundo sabe que Rabí Joshua no es fariseo, si saben que sigue otra ideología, pues,
van a preguntarle, ¿por qué le preguntas? Ya sabes que no siguen los fariseos. Ah, pero si sabes que siguen los fariseos, el fariseísmo, sabes que está parte de su grupo, entonces si van en un camino que no es usual en la práctica farisea, pues le preguntan, ¿por qué están haciendo esto? Está prohibido. ¿Según qué? Según Torah Sheba'al Peh. ¿Ah? ¿Seguimos? Lucas 5:17. Mateo 15:1. Unos fariseos y maestros de la ley habían venido de Jerusalén, se acercaron a Jesús. Entonces sigue Lucas, por favor. Lucas 5:17. Un día Jesús estaba enseñando y había ahí entre los asistentes unos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas partes de Galilea, de Judea e incluso de Jerusalén. El poder del Señor se manifestaba ante ellos realizando curación. Realmente tenemos ahí a ellos. Ahora, más importante de lo que ya hemos destacado es que no van a supervisarlo como en otras, veremos más adelante que en ocasiones sí van a supervisar qué es lo que dice. Aquí van a aprender. Ajá. Son parte del grupo que lo sigue. No son enteramente, bueno, de hecho, sí había muchos que eran ya sus alumnos, ¿ah? Y que se consideran como tales, aunque muchos no, simplemente iban como en posteriores tiempos, muchos judíos irán a la yeshiva de algún rabino que es famoso por su erudición, por ejemplo, de Hafetz Haim. Había muchos recurrentes, ocurrentes para su yeshiva porque se había extendido su fama. Así le pasa también a Rabbi Yehoshua. ¿Ah? Entonces, nuevamente es el formato fariseo. El saduceísmo no es así. ¿Ah? El saduceísmo no se maneja de esa manera. El esenismo, vemos, tampoco se maneja de ese modo. Por lo cual tenemos otro argumento para decir que es al menos más parecido al judaísmo fariseo que a otros tipos de judaísmo, si es que no quisieran considerarnos que hasta este momento. Ahora sí, Juan 1:24. Los enviados eran del grupo de los fariseos. Tanto a Johanán como a Yehoshua Rabenu lo vigilan. Juan 1:26. Juan le respondió diciendo, yo bautizo en agua, pero entre vosotros está uno a quien no conocéis. Ok, y aquí es lo que les decía. Johanán, tanto a Johanán como a nuestro maestro, iban los fariseos a vigilar. Porque Juan 1 le preguntan, oye, ¿quién eres tú? Le dicen a Johanán. Dice, ¿quién eres tú? Para que le digamos a quien nos enviaron. ¿Por qué lo envía? Es porque tienen, en todo grupo hay un grupo dirigente que tiene la autoridad de investigar y en caso de que estén de alguna manera fallando, de corregirse. Van con Yeshua, van con Yohanan, porque son parte del grupo y quieren ver qué están enseñando. Se están haciendo famosos. Ajá. Antes de que fueran allá, primero, vean, Rabbi Joshua empieza a anunciar su mensaje y no hay fariseos, no hay escribas, solamente enseña al pueblo. Pero su fama va creciendo, son escuchadas las noticias en Jerusalén. Jerusalén, el grupo fariseo, este es un maestro fariseo, vayan a ver, envían emisarios, y
a comprobar lo que está diciendo, para ver si no es un maestro extraviado, etc. Si su doctrina es buena o no. Llegan, los investigan y regresan. Cuando dicen, no hay ningún problema, es en toda regla, está bien, enseña con verdad, etc. Ah, bueno, entonces, este dice, no hay problema con este, y es como en ese grupo se conoce la fama de Rabbi Joshua, y empiezan a ir algunos maestros por esa fama que se empieza a hacer. Lo empiezan a seguir, lo empiezan a ver, y es cuando de Jerusalén y de otras partes van ya los fariseos allá. Pero vean cómo fue el proceso. Primero, con el pueblo que empezó a correr la voz, vienen los enviados de las autoridades a verlo, ¿no? A checarlo, a ver qué dice. Y si pasa la prueba, pues bueno, entonces ya se le da luz verde y así todo fariseo puede ir para allá. Y entonces empiezan también a acudir los maestros. ¿Sale? Y lo importante en destacar en 1.26 que Yohanan, esto ya se los había dicho yo en Mamá Rishon, y les dice, uno quien está con ustedes, a quien no lo conoce. O sea, uno que está con ustedes, es indicación de que, o sea, fariseísmo, o sea, uno que está entre los fariseos, pero aún no lo conoce. ¿Cómo lo van a conocer? Apenas está, ahí ni siquiera había empezado, aquí van con Yohanan, o sea, primero van con él, y recuerden que Rabbi Yohanan no empieza a anunciar, no empieza a expresar su mensaje hasta después de que él es encarcelado. Bueno, pero por eso le dice, uno que está entre ustedes, o sea, ya era parte del fariseísmo, pero no era conocido. Rabbi Yoshua era un alumno, un seguidor más de un maestro, de un profeta que estaba haciendo inversiones en los ríos. Ese era Yohanan. O sea, el conocido ahí era él. Y por eso le dice, es necesario que yo me haga pequeño y él se haga conocido. ¿Ah? En otras versiones, que él, yo menguar y él crecer. Pero todo va encajando cada vez más. 4.1 para terminar. Ah, no, este ya lo habías leído, sí, ¿verdad? No, ¿No? Bueno, no, ese quedó pendiente. El Señor se enteró de que los fariseos tenían noticias de él. Se decía que Jesús bautizaba y atraía más discípulos que Juan. eso es solamente para demostrar que ya empiezan, después de, primero fueron con Yohanan, era el más notable. Después, cuando Rabbi Joshua ya se vuelve un maestro y que dijimos que él hacía inmersiones, o sea, seguía el mismo formato de su maestro, ahí juntito, entonces empieza a generar también un poco de, como le dirían en nuestros días, ruido. ¿Ah? Se empieza a hacer notorio, ya se empieza a hacer notorio y los fariseos vuelven a escuchar que él, bueno, es alguien que emana del mismo grupo. Bueno, ahora hay que ir a verlo, ¿no? Hay que ir ahora a checarlo a él. Ya tiene autoridad de maestro, bueno, pues vamos a supervisarlo. E insisto, el grupo que tenga autoridad de supervisarlo es el grupo del que está, es lo más lógico. Ajá. Y bueno, entonces las demás pruebas las tenemos en la próxima semana. Creí que esta semana íbamos a terminar, pero bueno, parece que no.